Muy buenos días, querido sexto básico. Vamos a comenzar con la clase 23, que lleva por nombre la hidrosfera. El propósito de esta clase es conocer las características y la distribución de la hidrosfera y además comprender la importancia de esta en el desarrollo de la vida. Ya, entonces, ¿la hidrosfera qué es? Ya, la hidrosfera corresponde a toda el agua que está presente en la Tierra, en el planeta Tierra. Ya, esta comprende los océanos, los mares, los lagos, los ríos, las lagunas, las aguas subterráneas, la nieve también, los glaciares. Entonces, incluso el agua que está contenida en la atmósfera, como por ejemplo en las nubes. ¿Ya? En esta imagen nosotros podemos ver el porcentaje de las diferentes aguas, ¿cierto?, presente en nuestro planeta. Tenemos que el 97% de toda el agua de la Tierra corresponde a aguas oceánicas o aguas saladas, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con mares y océanos. ¿Ya? Estas aguas, ¿por qué son saladas? Porque contienen muchos minerales disueltos, ¿ya? Como por ejemplo el cloruro de sodio, ¿ya? Más conocido, como dice ahí, la sal de mesa, ¿ya? El resto, el 3%, ¿ya? El 3% restante vendría siendo el agua dulce o las aguas continentales, que se le llama, ya que está distribuida en ríos, lagos, glaciares, aguas subterráneas, entre otras. ¿Ya? Este tipo de agua contiene menor cantidad de minerales disueltos, ¿ya? Y es por eso que se le llama agua dulce. De ese 3% que corresponde al agua dulce, ¿ya? La mayor cantidad de agua dulce contenida en el planeta, de ese 3%, la mayoría está contenida en los casquetes y los glaciares, casquetes polares y los glaciares, o sea, están en los polos y están en forma de hielo, ya en la mayoría. Una gran cantidad entonces es agua dulce, pero en forma de nieve o de hielo, ya. Y el resto de agua corresponde entonces a aguas superficiales, ¿cierto? O aguas subterráneas, ¿ya? Pero la mayor cantidad de agua dulce está entonces en forma de hielo, luego viene en agua subterránea y por último el porcentaje más bajo es del agua superficial, o sea, de los ríos, de las lagunas, de los lagos, ¿ya? Y también una cierta cantidad entonces en la atmósfera, específicamente en vapor, ¿cierto? Convertida en vapor, o sea, en las nubes. El agua es súper importante para todos los seres humanos, ¿ya? La podemos usar en diferentes lugares, ¿cierto? Tiene diferentes usos, ¿ya? Uno de ellos es el uso industrial, ¿ya? Que el agua en la industria es súper importante para la fabricación de diversos productos, ¿ya? Como por ejemplo algunos alimentos enlatados, ¿ya? También es utilizada para el enfriamiento o calentamiento de diferentes procesos industriales, ¿ya? No solamente para elaborar productos, sino que también para toda la maquinaria que se utilizan para fabricar otros objetos o procesos industriales, ¿ya? El agua también es utilizada, obviamente, tiene uso doméstico, ya en nuestros hogares es súper importante tener agua para el consumo directo, para la preparación de las comidas, ¿cierto? Para lavar, ya sea la loza o la ropa, ¿ya? Para el aseo de la casa y también para el aseo personal, ¿ya? Ese es el uso doméstico, que es súper importante. Uno cuando llegan a cortar el agua, que a veces las cortan, ¿cierto? Es súper caótico, porque siempre se necesita agua, sobre todo por lo que tiene que ver con la higiene personal, el lavado de manos, el lavado de lo que uno come y todo eso. Y otro uso que tiene el agua es el uso agrícola. Ya el agua permite entonces mantener todo lo que tiene que ver con cultivos,
ya todas las áreas verdes, especialmente en los lugares donde el agua escasea, ya, o sea, cuando la lluvia es muy baja, como es el caso del norte de Chile, ya. Hay alteraciones que tiene la hidrosfera, ya. La mayoría de estas alteraciones ocurre principalmente por la contaminación y por la sobreexplotación, ya, producto obviamente de los seres humanos. ¿Ya? Algunas consecuencias de estas alteraciones de la hidrosfera son, por ejemplo, el cambio en las propiedades del agua, ¿ya? Como por ejemplo se disminuye el oxígeno disponible, ¿ya? Cambia la temperatura del agua, ¿ya? Como eso, por ejemplo, cuando hay menos oxígeno en el agua o cambia la temperatura, la podemos ver, por ejemplo, cuando hay un montón de peces muertos en las playas. A veces hay noticias que aparecen muchos peces muertos, están todos en la orilla, ¿cierto? Y eso tiene que ver por el cambio de la temperatura o por la falta de oxígeno en el agua. Ya recuerden que ellos igual respiran bajo el agua, pero respiran. ¿Y cómo? Seleccionando el oxígeno, ¿cierto? Las partículas de oxígeno que contiene el agua. Otras consecuencias son el cambio en la distribución de las masas de agua, ¿ya? Como por ejemplo, disminuyen los caudales de los ríos, ¿cierto? O hay un agotamiento de los acuíferos. Ya los acuíferos pueden ser lugares donde se encuentra el agua, disminuye el agua, como por ejemplo nuestro embalse Santa Juana, ¿ya? Y por último, otra de las consecuencias por las alteraciones que tiene la hidrosfera son los cambios en la dinámica del agua, como por ejemplo cambios en el ciclo del agua. Ustedes saben que el agua tiene un ciclo, ya, donde el agua se evapora, se va a las nubes, luego de las nubes, ¿cierto? Se forma la lluvia y vuelve a caer al suelo. Después del suelo, ¿cierto? Se absorbe por el suelo, se utilizan esos recursos y lo que queda el agua subterránea, y mucha de esta agua nuevamente va al mar, donde vuelve a evaporarse y así continúa el ciclo, ¿ya? Y también estos cambios dinámicos del agua tienen que ver con las corrientes oceánicas, ¿ya? Que cambian las corrientes oceánicas. En el océano siempre hay diferentes corrientes, ¿cierto? Que ayudan incluso a la movilidad de animales acuáticos, ¿ya? Y cuando esto se altera, obviamente se altera toda la flora y la fauna que podemos encontrar en el mar, por ejemplo, ¿ya? Otra situación es la contaminación de las aguas, ¿ya? Debido a las acciones humanas se producen también alteraciones en la contaminación de las aguas, ¿ya? Y estas alteraciones o esta contaminación pueden ser por diferentes agentes, ya sea biológicos, químicos y físicos. ¿Cuáles serían los biológicos? Corresponden a los desechos orgánicos, ya, como por ejemplo la materia fecal, ya la caca, los restos de alimentos, ya provenientes de las cosas provenientes del hogar, de las industrias. Por ejemplo, siempre nos dicen que nunca debemos botar el aceite al desagüe, ¿ya? Porque eso contamina el agua, ¿ya? Por ejemplo, los mataderos, todos esos desechos se van por el alcantarillado, ¿ya? Y estas aguas servidas son vertidas al mar, a los ríos, ¿cierto? Y obviamente eso promueve a que empiece a crecer o proliferar, como dice ahí, microorganismos que son patógenos para las personas, ¿ya? Son altamente dañinos, dice ahí, para la salud. Otro tipo de agentes son los químicos, ya, los productos químicos, como por ejemplo los metales pesados, todo lo que son detergentes, aceites, gases, que son producidos por la industria, ¿cierto? Incluso también por la minería. Muchos son vertidos a las fuentes de agua, como por ejemplo algunos ríos, lagunas, ¿cierto? Y eso obviamente provoca su contaminación. Algunas de estas sustancias químicas
producen una acumulación tóxica, ¿ya? O sea, la mezcla de tantas de estas cosas, de estas sustancias químicas, provocan una toxicidad, ¿cierto? Al agua y por lo tanto a los organismos acuáticos que viven en ese lugar, por lo tanto altera el hábitat también de animales o como dije antes, plantas o flora y fauna, ¿cierto? Que habitan en los lugares de ahí. Y obviamente los animales que no son acuáticos se alimentan, como por ejemplo los osos que se alimentan de los peces, ya en forma natural. Entonces todo esto es una cadena. Si se contamina uno, se contamina el otro y así va pasando la contaminación de organismo en organismo. Y luego tenemos entonces los agentes físicos, ¿ya? Los agentes físicos incluyen todas las partículas que son de tipo sólida, ya partículas que están suspendidas, entonces incluso sustancias que son radioactivas, ya producidas por centrales nucleares, o procedentes también del uso industrial. Ya estos factores físicos alteran las propiedades del agua, aumentan por ejemplo la temperatura, disminuyen el oxígeno del agua y por lo tanto la mantienen más turbia, o sea, no son aguas cristalinas, no son aguas limpias, ¿ya? Y tenemos también la sobreexplotación de los recursos hídricos, ¿ya? ¿Qué es la sobreexplotación? Es cuando un recurso se extrae a una velocidad mayor en la cual se genera por sí solo este producto, o sea, se gasta más de lo que se produce. ¿Ya? A eso se le llama sobreexplotación. Como por ejemplo el uso de aguas superficiales, ¿cierto? Para la construcción de represas, ¿ya? La sobreexplotación de estos recursos hídricos tiene un alto impacto y este impacto es negativo, ¿cierto? Principalmente por la disponibilidad del agua. Ya, como por ejemplo se disminuyen los caudales de los ríos, ya como por ejemplo el río Copiapó, que ahora ni siquiera tiene un caudal, el río ya prácticamente desapareció, el río de Copiapó, ya desaparición de lagos, por ejemplo, la desaparición de lagunas, de los humedales que son tan importantes. Ya como por ejemplo el humedal de acá de Carrizal Bajo, el cual es un patrimonio, ya un patrimonio natural, eso significa que está protegido, ya ese humedal, los humedales, la característica que tienen es que tienen una diversidad gigante de fauna principalmente, ya de flora también, pero principalmente de fauna. Nosotros en Carrizal Bajo podemos ver incluso hasta un cisne de cuello negro, ya una diversidad de patos, de aves, principalmente de aves y obviamente de peces también, ya y toda esta sobreexplotación de los recursos entonces hídricos provoca la disminución, ¿cierto?, de estos caudales o de la cantidad de agua que hay en estos lugares, o incluso estos lugares pueden desaparecer, ya. Por eso es la importancia de cuidar, ¿cierto? Partir por nosotros, partir por nuestra casa, ¿cierto? A los cuidados del agua. ¿Y cómo podemos protegerlo? ¿Cierto? Como dije recién, podemos empezar por nuestra casa, ¿cierto? ¿Cómo? Cuidando el agua, no dejando abierta el agua, ¿cierto? Por ejemplo, mientras nos lavamos los dientes. Ya hay que cerrar la llave, lavarnos los dientes y luego solamente abrirla para enjuagarnos, ya el que se quede el agua corriendo sin cerrar la llave, las goteras, aunque uno no lo crea, son las que más causan gastos en el agua en el hogar, ya, por lo tanto hay que mantener en buen estado todo lo que tiene que ver con cañerías y las llaves, cierto, la plomería en nuestras casas. En Chile, un estudio realizado por el Ministerio de Obras Públicas detectó que existen 534 localidades que no tienen agua potable. Imagínense qué es vivir sin agua, ¿ya? ¿Y de dónde obtienen esta agua? Tienen que hacerlo a través de las norias, ¿cierto? Pozos, ríos o vertientes. Solamente así pueden conseguir agua las personas que viven en estas localidades, ¿ya? En la actualidad, el 20%
de la población mundial carece de agua suficiente, ¿ya? Y se dice que para el 2025, según estos estudios, se prevé que esta cifra podría aumentar a un 30%, ¿ya? Afectando a 50 países, o sea, en 50 países el agua va a escasear. E incluso se dice que la falta de agua puede provocar incluso una guerra, ¿ya? Una guerra por el recurso agua. En Chile el gobierno ha creado campañas, ya ha creado campañas para el cuidado del agua. Y también ha establecido un compromiso con la protección de los recursos naturales, como por ejemplo creando estos patrimonios naturales, como hablé recién de el humedal de Carrizal Bajo, ¿ya? Y pasamos a la actividad de esta clase, de la clase 23, y son dos cositas. Uno, averiguar cuáles son los usos que se le da el agua en la minería, ¿ya? Y el otro es de qué manera Chile promueve el ahorro y el cuidado del agua. Tienen que averiguar esas dos cositas entonces y escribirlas en su cuaderno, ¿ya? Y eso sería todo. Que estén muy bien. Un besito a cada uno de ustedes. Chao, chao.